Las grandes cosas comienzan desde lo pequeño. Todo gran logro tiene un comienzo humilde. No debemos subestimar los pequeños esfuerzos, pues ellos son la base de los grandes éxitos. Así como el agua fresca calma la cabeza caliente, es esencial mantener el buen carácter para tomar decisiones claras, efectivas, pero sobre todo mantener a raya las emociones. Un saludo, viajeros, es un placer saludarlos nuevamente. Hoy tengo la alegría de compartir con ustedes el penúltimo Odún de Ifá Oshemeye. Estamos llegando al fin de este primer viaje, donde hablamos de los 16 primeros Odún de Ifá. Cuando hablamos de Oshemeye, nos referimos a la habilidad inherente del ser humano para crear realidad. A diferencia de otros Odún de Ifá, que abordan la energía masculina como la expansión, yo interpreto a Oshemeye como una energía femenina. Exploremos estas dos facetas. La primera la vemos referenciada en el Odún Ika-Meyi, que trata sobre la comunicación y la capacidad de crear realidad. En Oshemeye, en cambio, hablamos más de la capacidad de invocación, es decir, de lo que comúnmente conocemos como el paradigma religioso, el rezo. El hecho de rezar para crear un movimiento que genera energía, que se sincroniza para la creación de una realidad. Y lo que aprendemos en Oshemeye, de alguna manera, es a ser coherentes con lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, desde dónde y de qué manera emitimos esa energía para que realmente lo que deseamos sea coherente. Oshemeye nos habla directamente del mundo material, de la creación física. Estamos hablando de que cuando ponemos en tela de juicio a la abundancia, nos referimos al dinero. Cuando hablamos de nuevas creaciones a nivel futuro, estamos hablando de hijos, de propiedades, es decir, de la materia. Por lo tanto, tenemos por un lado la capacidad de emitir sonido en cuanto a la invocación de forma coherente, lo que nos permite crear realidad, y la otra parte, que es totalmente inherente a la energía femenina, que es el tema de la sexualidad. Este es un tema que vamos a tratar ahora un poco más profundamente, porque tengo la intención de romper muchos tabúes. Estamos acostumbrados. Por muchos paradigmas se nos ha enseñado desde muchas generaciones a entender el sexo o la sexualidad como algo que debe estar oculto, algo que debe ser íntimo porque es pecaminoso, vergonzoso o sencillamente un tabú. En realidad, esto sucede porque no aceptamos la idea de que precisamente este es el motor de toda la creación. Todo el universo se rige por la unión de una energía masculina y una energía femenina en la creación de una tercera cosa, donde 1 más 1 es igual a 3. Observamos algunos patrones. De todo esto, sacamos que vivimos conectados a muchos paradigmas que limitan nuestra capacidad de crear, que limitan nuestra capacidad de atraer cosas a nuestra vida. ¿Por qué atraer? Porque la sexualidad está movida por varios motores. Uno de ellos es la sensualidad, que es una herramienta de atracción. El erotismo es la carta de atracción. Es decir, cuando no hemos sido instruidos en lo que implica realmente la sexualidad, buscamos la sexualidad en lo oculto, porque de hecho se nos ha enseñado que debe ser oculto. Por lo tanto, los jóvenes de hoy y de ayer intentan realmente descubrir su propia sexualidad. De esta manera, están recibiendo o adquiriendo informaciones que estaban vetadas porque no hay una naturalidad en cuanto al tema que nos explique lo siguiente. El sexo no sirve única y exclusivamente para crear hijos. Es un movimiento energético entre lo masculino y lo femenino. Es exactamente lo mismo cuando yo pretendo crear otras cosas. Entonces, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de meta, cualquier tipo de evento que yo quiera experimentar en mi vida, es decir, mediante el acto sexual, ya sea genital o no genital, yo voy a promover la creación de una nueva realidad, de una nueva materia o de un nuevo proyecto. Hago la diferencia entre genital y no genital, porque la energía sexual no se encuentra única y exclusivamente en el acto físico. En este caso, estaríamos hablando de una sexualidad densa,
la sexualidad física. Pero la sexualidad también se emite desde varios niveles. Es decir, en el momento en que yo pretendo tener una entrevista de trabajo, por ejemplo, ese día me arreglo, me visto bien, me echo perfume, estoy sexualizando la situación. Cuando cuido mis palabras e intento erotizar, de alguna manera, al jefe que ha de valorar mi currículum, estoy sexualizando la cuestión porque lo que quiero atraer a mí es algo que no tengo, un trabajo, o es una mejora dentro del trabajo que tengo. En el momento en que realmente lo que quiero es una pareja, vamos a poner en acción el lado femenino. Las mujeres se arreglan, se visten bien, eligen un buen vestido. Es decir, esto es un movimiento de energía sexual que se diferencia evidentemente del acto genital. Por lo tanto, hay maneras sencillas de conectar con ideas sutiles que mediante la sexualización agreguemos a nuestra vida. Y hay evidentemente maneras de atraer cosas buenas que podemos atraer a nuestra vida. Estas son, de alguna manera, las dos vías que Osho Meiji nos propone para la creación de la realidad que veremos manifestada en el siguiente Odun de Ifa, Ofun Meiji o Oragun. Pero continuando con Osho Meiji, porque el concepto de sexualidad que lleva a la creación está vinculado a un desde dónde. Lo correcto o incorrecto depende de cómo lo estemos manejando. Es decir, pongamos un ejemplo. Aquella pareja que quería tener un hijo y lo intenta, e incluso se han mirado médicamente y no existe ningún problema biológico, pero no se quedan embarazados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Osho Meiji nos lo explica muy bien. Todo deseo culminará con una materialización siempre y cuando él, desde donde se desea, sea evolutivo y aporte crecimiento. Es decir, cuando yo sencillamente deseo atraer algo a mi vida por necesidad, es la necesidad lo que lo está moviendo, no mi capacidad de atracción. Por lo tanto, lo que yo atraigo a mi vida es más necesidad. Como yo lo necesito, siempre voy a estar en procesos de necesitar. Por lo tanto, todo aquello que consiga atraer a mi vida me va a llevar inexorablemente a seguir necesitando. Por lo tanto, Osho Meiji nos enseña, a través de una historia contenida en Ifa, donde se corona a Osho Meiji como la mano derecha de Olofin, que representa todo el plano físico. Esta historia nos cuenta que todos los Meijis fueron enviados a la Tierra a experimentar el paso por ella, y donde todos, por su calidad, por su supremacía, su poder, vivieron a lo grande en cuanto a riquezas, posesiones, lujos, poder, etc. Osho Meiji no se contó para esto. De hecho, en todas las reuniones, en todas las celebraciones, solía recibir las sobras, las cabezas de pescado. Es decir, Osho Meiji supo aceptar esta condición como algo inherente a su ser, y lo que hizo fue guardar en un saco todo esto que iba recibiendo. Es decir, no se desespera. Por lo tanto, cuando llegó el momento de rendir cuentas, donde todos los Meijis deberían subir para explicar su experiencia en la vida, ante la pregunta de cómo podían demostrar su paso por la tierra, ninguno de ellos fue capaz de responder, excepto Osho Meiji, que colocó su saco sobre la mesa, demostrando lo que él sí había estado recibiendo y experimentando. Por lo tanto, Olofin decretó que a partir de ese momento sería su mano derecha y que todos deberían rendirle reconocimiento y pleitesía. Con esto, Ifa nos enseña con esta historia que llega un momento en la vida de una persona vinculada a Osho Meiji, que obviamente recibirá ayuda, que recibirá soporte, pero que el trabajo es aprender a no necesitar. Es decir, todo lo puede conseguir, todo lo puede crear. De hecho, estamos hablando del Odun, donde nace el dinero, donde está vinculado a la energía de la abundancia. Pero debe aprender desde dónde quiere ser abundante y hacia dónde quiere llevar la abundancia. Es un golpe a la humildad, pero que normalmente se suele confundir con una postura o una elección de vivir dentro de lo que sería la baja calidad o de la carencia. No se trata de eso. Todas aquellas personas vinculadas a Osho Meiji pueden ser inmensamente ricas,
Pueden ser inmensamente poderosas, pero única y exclusivamente porque tienen claro que no es desde la necesidad, sino desde la evolución. Por eso muchos de ustedes que están vinculados a este Odún se preguntarán, ¿y cómo es que en Oshe-Meiji nace el dinero? Nacen los hijos. Es un Odún ideal para las parejas y para las creaciones. ¿Por qué yo no tengo trabajo? ¿Por qué tengo tantas pérdidas? ¿Por qué no puedo tener un hijo? Sencillamente es por esto, es por el desde dónde. Necesito tener dinero y necesito tener hijos. Por lo tanto, es donde Oshe-Meiji se manifiesta de forma contraria. Oshe-Meiji, de alguna manera, nos enseña que para que realmente tomar una postura donde nosotros trabajemos como co-creadores, es decir, crear realidad, debemos partir desde lo más sencillo. Debemos partir del deseo. El deseo no como necesidad. Podemos desear todo, pero no podemos necesitar nada. Lo correcto y lo incorrecto vendrá marcado por la intención y el grado de necesidad. Y esto es algo que está vinculado con lo que habíamos dicho antes, la sexualidad. A menudo encontramos a personas que vienen y dicen, yo quiero tener hijos, pero ese deseo de tener hijos viene de la necesidad de continuar algo, o de que es algo que toca, de que mi edad toca, de que la familia toca. Y es muy difícil para mí acceder a tener hijos porque viene desde un debo, tengo que, desde una necesidad, y no desde un verdadero deseo. Y por lo tanto, no es coherente. Así que Oshe-Meiji nos recuerda que tenemos el poder de crear, que somos co-creadores, pero que tenemos que aprender a no necesitar absolutamente nada. ¿Cómo? Pues emitiendo como deseo, en el sentido de que lo deseo, no porque lo necesito. En cuanto no lo necesito, el universo me lo pone a los pies. Oshe-Meiji es un Odún de larga vida. Fue el Odún que más vivió en la Tierra. Deben tener cuidado con la sangre, pues es fácil que se enfermen por esta causa. Aquí fue donde por primera vez se tira el ecuele al suelo para consultar, y quien quiera consultarse tiene que pagar. Hasta aquí hablaremos de este Odún de Ifá. Una vez más, les recuerdo que tan solo es un apunte. Aquellos que tengan inquietud sobre este tema o cualquier otro, no duden en contactar a un Babalawo, Babalosha o Iyalosha. Los saluda Awo Okana Bara y Awo Okana Kankuin. Estaremos preparando otros videos donde profundizaremos más en el conocimiento de Ifá. En nuestro próximo video tocaremos el Odún Ofun-Meiji, que es el último Odún de Ifá de este primer viaje. Déjame tu comentario abajo, no olvides suscribirte al canal y regálanos un like. Nos ayudarías muchísimo compartiendo con tus amigos y familiares. No te olvides de ver nuestro próximo video.